El pulido es principalmente para aumentar el brillo y la suavidad de la pintura, eliminando los pequeños defectos de la superficie del revestimiento. Luego del segundo rociado de la placa, la superficie del revestimiento y la superficie original pueden ser diferentes o puede haber polvo, partículas, hendiduras y otros defectos. Se necesita reparar la placa luego de pulir. El uso razonable de la tecnología del pulido puede resolver estos inconvenientes. En este vídeo explicaremos la secuencia básica del proceso de pulido estándar. La superficie debe secarse minuciosamente antes de pulir la superficie. Dependiendo del tiempo de secado y la temperatura requerida para la pintura utilizada, siga las instrucciones provistas por el fabricante de la pintura. Evaluación de la condición de secado. Presione la superficie con su dedo para determinar si el revestimiento puede pulirse. Aplique presión suficiente a la superficie hasta que la punta de su dedo se vuelva blanca. Si no deja huellas dactilares sobre la superficie entonces está completamente seca y podrá pulirse. Si deja huella al presionar la superficie, es necesario que repita el paso de secado. Ambiente de pulido. Se debe seleccionar el pulido alrededor de luz brillante del ambiente del taller para operar. Se debe evitar la luz directa del sol en el caso de las operaciones. Si la luz del ambiente es pobre, revise la superficie del revestimiento con ayuda de una luz fluorescente. Evaluación de la superficie. Defecto 1. Revise la presencia y ubicación de las partículas y drenado en el revestimiento. Las reparaciones inmediatas pueden ocasionar algunos defectos que serán pasados por alto, así que primero identifique algunas partículas que haya encontrado o flujo vertical. Si existe una parte donde el flujo vertical es demasiado grande, será difícil corregir el área a repintar, la cual es el área máxima que puede corregirse mediante pulido. Evaluación de la superficie. Defecto 2. Revise si la textura de la superficie es la misma que la del antiguo revestimiento y la diferencia entre el antiguo y el nuevo revestimiento puede revisar mediante la reflexión del fluorescente. Si el levantamiento en el revestimiento es bajo o el intervalo es demasiado estrecho, la textura no podrá ser corregida mediante pulido. Si la altura del levantamiento es muy diferente, la textura podrá ajustarse. Si existe una pequeña diferencia, se puede utilizar la cera para pulir directamente. Utilice un limpiaparabrisas de puntos para presionar levemente la superficie del revestimiento luego de secar minuciosamente para cortar la parte superior de la superficie del revestimiento. Si no lo seca minuciosamente, puede ocasionar que el revestimiento se desprenda. Entonces, utilice el molino de punto para empastar los trazos de lija P1500. También puede esmerilar a mano con lija P1500 para esmerilado. Para la superficie del revestimiento que produce área de hendidura, puede utilizar limpiador para reparar puntos y hoja. La primera área de hendidura, luego de la corrección de todo el esmerilado, pulidora de doble acción y lija 2000 para esmerilar la superficie. Esmerilar el mercado para revisar la textura. Se detiene el esmerilado antes de que la textura del revestimiento se levante con el antiguo revestimiento. Cubra la placa adyacente y las piezas decorativas para evitar dañarlas, ya que estas partes son propensas al pulido excesivo causado por el revestimiento demasiado fino, pero también para prevenir que el agente de pulido se adhiera al espacio en la placa. De lo contrario, será difícil de limpiar. Limpia la superficie con un paño limpio para retirar todo el polvo y empastar con cinta adecuada. El propósito del pulido áspero es limpiar las partículas o correcciones de drenaje y las marcas de esmerilado dejadas por el ajuste de textura. La cera de pulido áspero recubierto sobre la superficie de la almohadilla. El pulido puede hacerse con pulidora con control de velocidad de 1200 a 2000 minutos apropiado. Cuando se puede reducir la velocidad apropiadamente el pulido inicial, el revestimiento comienza a aparecer luego del brillo para aumentar la velocidad del pulido. Los trazos dejados al momento del esmerilado se han detenido para detener la superficie del pulido. Luego del pulido áspero, con paño de fibra fina para limpiar la pintura y revisar el efecto del pulido,
Con el uso del agente desengrasante se puede revisar fácilmente si existen defectos de pulido. Pulido áspero. La forma de la carrocería es compleja, por lo que el alcance de un pulido no se puede generalizar. Un rango de pulido es demasiado grande, es difícil controlar la operación de la pulidora. El movimiento de la pulidora ocasiona que ésta se superponga cada vez con el área de pulido en que se movió previamente en 2/3. Los trazos de la pulidora deben estar bien. Si el área a pulir es grande, se puede dividir en un número de partes de 50 a 50 centímetros, seguido por la superficie a tirar. El pulido se debe mantener a una velocidad razonable. Si la rueda pulidora se mueve demasiado rápido, esta llevará a un corte inestable. Si la almohadilla de pulido está sucia, se la debe reemplazar o limpiar. Pulido fino. El tratamiento general de la cera áspera. La pintura aún ha dejado algunas marcas de pulido y rasguños imperceptibles. Para garantizar que la superficie del revestimiento sea más lisa, la luz se pule finalmente. La almohadilla de esponja negra para pulir finamente se monta sobre la pulidora y se aplica la cantidad apropiada de cera pulidora superfina a la almohadilla de esponja. La velocidad de la pulidora configurada a 1400-2000, encendida entre la presión moderada para remover las marcas de aro para mejorar el lustre de la pintura. Una vez que la superficie del brillo se obtenga al detener el pulido, toda la placa logrará el efecto de textura deseado y el proceso estará terminado. Divida el pulido del área de transición. Despeje todas las partes ásperas de la parte de transición del cambio de color. Instale el disco de esponja sobre la pulidora y aplíquele cera para pulir sobre la superficie. Al pulir el límite entre el nuevo y el antiguo revestimiento, incline la pulidora desde el nuevo revestimiento hacia el antiguo revestimiento. Mover la pulidora para pulir solamente en la misma dirección, es decir, desde el nuevo revestimiento hacia el antiguo revestimiento. Una vez que se haya eliminado la aspereza, se puede detener la pulidora. Retire los trazos de pulido dejados durante el paso anterior y aumente el brillo de la superficie. Aplique cera para pulir superfina a la almohadilla de esponja para esmerilar la superficie y una vez que la superficie esté brillante, detenga el pulido. Al momento de pulir, se debe prestar atención para evitar el fenómeno de falta de película en el área de transición. Limpieza de la carrocería. Pulir sobre la placa cuando el agente de pulido sobre la superficie de la pintura se expanda y sobresalga, por lo que luego de terminar el pulido para limpiar. Utilice un paño suave para quitar el polvo y materias extrañas sobre la superficie del área circundante. Revise y confirme que la textura del revestimiento y el antiguo revestimiento no dejen trazos de pulido o de lija. Conclusiones. Por último, mediante la presentación y aprendizaje del contenido anterior, esperamos que pueda dominar el proceso de pulido estándar y las habilidades operativas, y pueda adiestrarse en el trabajo práctico a aplicar y mejorar.